It doesn't seem like that's an accident. The work ethic of a dancer in your life that never changes. A sus 90 años, las memorias de Shirley MacLaine sacuden el mundo al desvelar secretos inconfesables del viejo Hollywood. Desde glamurosos escándalos hasta verdades entre bastidores, estas revelaciones le dejarán sin palabras. Pero hay un secreto en particular que cambia todo lo que creías saber sobre la edad de oro de Hollywood. Antes de sumergirnos en estas asombrosas revelaciones, permítame preguntarle, ¿cree que el viejo Hollywood era tan glamuroso como parecía? ¿O sospecha que tras la ostentación se escondían verdades más oscuras? Comente 1 para sí, ¿era glamuroso? O 0 para no. Hay algo más en la historia. ¿Qué ocurrió realmente en la época dorada de Hollywood? Conozcamos la historia completa. La edad de oro de Hollywood. Shirley MacLaine nació en Richmond, Virginia, el 24 de abril de 1934 durante la Gran Depresión. Is it still as exciting to you to step in front of the cameras and do this? Do you still get the same thrill? Una pequeña casa de ladrillo en Monument Avenue fue el hogar de su infancia. Aunque nunca se conocieron de jóvenes, la superestrella del tenis, Arthur Ashe, nació a unas manzanas de distancia 7 años más tarde. Sus padres la llamaron Shirley Temple, en honor a la celebridad infantil más popular. Vestían a Shirley como Temple, con tirabuzones y ropa similar, ya que les caía bien. Los médicos descubrieron los tobillos débiles de Shirley y sus frecuentes caídas a los 3 años. A ballet le aconsejaron fortalecerlos. Shirley empezó a estudiar ballet en la Washington School of Ballet y se sumergió en él. Practicaba 6 días a la semana durante horas sus habilidades. A los 7 años actuó en obras de teatro locales. Bailó con Clara en el Cascanueces a los 11. Shirley se esforzó tanto que a los 10 años ya podía hacer un giro de 180 grados, lo que a la mayoría de los bailarines les lleva años. Warren Beatty, el hermano pequeño de Shirley, nació 3 años después. Sus padres los comparaban con regularidad, lo que provocaba antagonismo. Warren jugaba al fútbol, mientras que Shirley disfrutaba con el baile y el teatro. No consideró actuar hasta el triunfo de Shirley en Broadway. La fama de Shirley empezó en el instituto. Su objetivo era actuar, así que viajaba de Virginia a Nueva York todos los veranos. Su gran oportunidad fue unirse al coro de la producción de Broadway de Oklahoma a los 16 años en el verano 1950. Shirley conoció el maravilloso mundo del espectáculo, pero la vida era dura. Tuvo que hacer audiciones para varios papeles y también estudiar. Trabajó de camarera y dio clases de baile para conseguir dinero. Practicaba sus movimientos y frases durante horas en su pequeño apartamento alquilado para destacar. Aquí desarrolló su particular estilo de comedia y baile elegante. Su gran oportunidad le llegó en 1954, cuando se unió a The Pajama Game en Broadway como corista y suplente de Carol Haney. Una noche, Haney se lesionó el tobillo antes del evento, cambiándolo todo. Shirley fue empujada al centro de atención sin preparación. Esa noche, el productor de Hollywood, Hal B. Wallace, asistió. Le ofreció un contrato cinematográfico inmediatamente después de ver su actuación, pero Shirley no se marchó. Cubrió a Haney durante semanas en el programa. Shirley impresionó a Wallace de nuevo cuando Haney se lesionó más tarde ese año. La aceptación de su oferta demostró que la suerte podía volver a golpearla. No todo era glamour en Hollywood. Shirley esperó meses para conseguir su primer trabajo importante tras incorporarse a Paramount Pictures. Vivía en un modesto piso con una asignación de estudio. Asistió a cursos de interpretación y estudió a Katharine Hepburn y Bette Davis mientras esperaba. Consiguió su primer papel en el cine en The Trouble with Harry, de Alfred Hitchcock, en 1955. Después de esperar, el encanto y el humor de Shirley encajaban en la excéntrica comedia. Su actuación le valió un Globo de Oro a la nueva estrella del año y dio comienzo a su carrera cinematográfica. Después de eso, todo fue rápido. Apareció en Some Came Running junto a Sinatra y Martin
en 1958. Sus candidaturas al Oscar demostraron su habilidad para combinar comedia y drama. Apareció en El apartamento con Jack Lemmon en 1960. La película ganó 5 Oscar, incluido el de Mejor Película. La interpretación de Shirley le valió otra nominación al Oscar y la convirtió en una celebridad de Hollywood. A principios de los años 60 ya había rodado 15 películas y había sido nominada a 3 Oscar, demostrando que podía interpretar musicales y papeles dramáticos. Shirley era conocida por algo más que su talento. Su feroz personalidad también fue reconocida. Asombró a todo el mundo en 1963 al golpear en la cara al periodista de cotilleos Mike Connelly en su despacho. Connelly escribió historias crueles sobre ella y su conflicto con Hal Wallace. Shirley estaba harta. Se cayó de la silla cuando ella le dio una bofetada inesperada. Al parecer, ella respondió que es por sus falsedades sobre mí. La historia saltó a los titulares, y algunos se asombraron de sus acciones, mientras que otros la respetaban por luchar contra los rumores de Hollywood. En los años 50 y 60, el Rat Pack era un gran espectáculo. Liderados por Frank Sinatra, eran conocidos por su encanto, su comicidad y sus memorables actuaciones en el cine y el teatro. Shirley MacLaine conectó con este icónico conjunto en 1958, cuando colaboró con Frank Sinatra y Dean Martin en Some Came Running. Era sociable, tenía un gran sentido del humor y podía soportar sus caóticas payasadas. Se convirtió en su mascota por 1960, un miembro de confianza de su pandilla. Shirley no salió con ningún miembro del Rat Pack, a diferencia de la mayoría. En cambio, se unió a los muchachos, ayudaba a limpiar después de sus alocadas fiestas y los preparaba para ir a trabajar al día siguiente. Shirley declaró que le gustaba que la consideraran como un miembro de la pandilla, y no como un interés amoroso, ya que Frank y Dean nunca flirteaban con ella. Shirley observaba sus escandalosas acciones a menudo. Recuerda a Sinatra pidiendo 300 Bloody Marys para una fiesta. Shirley a menudo controlaba la diversión desmesurada del grupo. Sus payasadas a veces afectaban su trabajo. Sinatra y Martin le lanzaban bolas de saliva durante los momentos dramáticos con Audrey Hepburn en La hora de los niños. Este escupitajo llegó al montaje final de la película, lo que ilustra cómo el Rat Pack siempre dejaba su huella. Su audacia hizo mella en el grupo. Una vez, aconsejó a un violento líder criminal que se efe delante de la Rat Pack. Hizo reír a todo el mundo. No causó conflictos. Shirley dijo que el grupo influyó en su arte. Billy Wilder se fijó en su amistad con Jack Lemmon en El apartamento. Su película incluyó pequeños aspectos de su relación en la vida real, como el personaje de Shirley preguntándose por qué la gente se enamora de las personas equivocadas. Este toque genuino elevó la película. Carrera profesional. Durante su estancia con el Rat Pack, aprendió a jugar al póker, uno de los aspectos más sorprendentes de su experiencia. Durante los fines de semana en que rodaba Some Came Running, participaba en partidas de alto riesgo con Sinatra, Martin e incluso mafiosos. Un importante líder de la mafia de Chicago llamado Sam Giancana fue quien le enseñó a jugar al gin rummy. Shirley era la única mujer a la que se permitía asistir a estos eventos, lo que le brindó la oportunidad de ver un mundo que muy poca gente llega a ver. Sus habilidades para el póker influyeron incluso en las películas que hizo. Teniendo en cuenta las experiencias reales de Shirley, el director Billy Wilder incorporó una secuencia de gin rummy en la película El apartamento. Por otra parte, no todo fue un juego de diversión. En 1959, cuando solo tenía 25 años, se enfrentó a Hal Wallace, considerado uno de los hombres más prominentes de la industria. Tras reconocer su brillantez en Broadway, Wallace accedió a ofrecerle un contrato que duraría 7 años. Al principio, el contrato parecía bueno,
pero al final le otorgaba plenos poderes sobre su vida profesional. Le sería posible prestarla hasta a otros estudios y embolsarse los beneficios mientras le pagaba una exigua cantidad, que sería de solo $18,000 por papeles destacados. Mientras tanto, Wallace generaba un beneficio de $250,000 cada vez que la ayudaba con un préstamo. En cuanto Shirley supo la verdad, se enfureció. Tomó la decisión de presentar una demanda de $100 millones contra Wallace y Paramount Pictures. Nunca había sucedido antes. Ningún otro actor ha tenido el valor de desafiar de tal manera la estructura de los estudios. Fue un riesgo muy alto. En el transcurso de la lucha judicial, Hollywood la incluyó en una lista negra y no pudo encontrar empleo durante más de 1 año y medio. Shirley no se rindió, a pesar de que se vio obligada a recurrir a préstamos de sus amigos para poder existir. Tras muchas deliberaciones, el tribunal falló finalmente a su favor en 1961, considerando el contrato inválido e injusto. No solo fue un triunfo importante para Shirley, sino también para todos los artistas intérpretes o ejecutantes. Su victoria contribuyó al desmantelamiento del anterior sistema de estudios y proporcionó a los artistas más autonomía sobre sus carreras. Sin embargo, durante varios años, varios funcionarios del estudio le guardaron rencor. En otros casos, Shirley luchó por lo que creía justo: contratos y batallas legales. Bloomer Girl era el título del musical que iba a protagonizar y firmó un contrato con la 20th Century Fox en 1965. Fue una transacción que cambió el paradigma. En caso de que la película no se produjera, Shirley se aseguraba un pago de $750,000, una cantidad considerable en aquella época. Sin embargo, en 1966, la Fox decidió suspender la producción de la película y le ofreció un papel en un drama del oeste. Shirley no aceptó. En lugar de firmar para un western, lo había hecho para un musical, y anticipó que la Fox seguiría su acuerdo. Acudió a los tribunales contra ellos cuando no cumplieron. A lo largo de 4 años, esta batalla legal llegó hasta el más alto tribunal del estado de California. Fox sostenía que Shirley debería haber aceptado la nueva función para ayudarles a reducir sus pérdidas. Sin embargo, el tribunal no coincidió con esta postura. En su decisión, fallaron a favor de Shirley, afirmando que el western era distinto del musical y de menor calidad. Este caso sentó un precedente jurídico importante. En consecuencia, los contratos de pago por actuación se hicieron más sólidos y se concedió a los artistas intérpretes o ejecutantes una mayor autoridad para negociar acuerdos equitativos con los estudios. El hallazgo de que Shirley poseía no solo se basaba en los contratos, también abogó por sí misma mientras trabajaba en los sets de rodaje. Cuando la directora trabajaba en la película Some Came Running en 1958, tenía la intención de dar a su personaje un aspecto más bello y femenino. Shirley no estaba de acuerdo. Se mantuvo firme en su idea de seguir representando el personaje rudo y desgarbado que aparecía en el guión. Tuvo un desencuentro con el director Billy Wilder en 1962, cuando éste le pidió que rodara una escena desnuda para la película Irma la Dieus en el plató de la película. Shirley se negó y amenazó con abandonar la película. Al cabo de un tiempo, Wilder cambió de opinión y descubrió otro método para filmar la secuencia. Posiblemente el acontecimiento más audaz de su carrera tuvo lugar en 1970, en los Globos de Oro. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue el blanco de las críticas de Shirley durante su discurso de victoria. Señaló la falta de diversidad de la organización, así como sus cuestionables procedimientos de votación. Esto ocurrió mucho antes de que se empezara a hablar de estos temas. Su discurso ofendió a un gran número de personas de Hollywood, y los Globos no volvieron a invitarla durante varios años. A Shirley, sin embargo, no le importó lo más mínimo. Se había acostumbrado a mantener su postura. Un matrimonio único en Hollywood,
Además, el matrimonio entre Shirley MacLaine y Steve Parker fue de lo más interesante. Tuvieron su primer encuentro en Nueva York en los años 50, cuando Shirley empezaba su carrera en Broadway. The Pajama Game era la obra en la que actuaba, y Steve, con su amplia experiencia en el mundillo, captó inmediatamente su interés. Debido a que el padre de Steve trabajaba para el Departamento de Estado, Steve había pasado su infancia viajando. En medio del animado ambiente teatral, su vínculo se fortaleció y al poco tiempo tomaron la decisión de casarse. Steve tomó una decisión inesperada en 1956, 2 años después de haberse casado. Fue Shirley quien permaneció en Hollywood cuando él se trasladó a Japón. Steve se convirtió en una personalidad muy conocida en Tokio, al mismo tiempo que la carrera de Shirley florecía en Estados Unidos. Su popularidad entre la comunidad estadounidense de Tokio era tal que incluso se le llegó a calificar de alcalde oficioso de los expatriados de Tokio. La vida que llevó en Japón estuvo llena de drama. Además de su empleo en las industrias del cine y el teatro, hablaba con frecuencia de sus experiencias como paracaidista durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el tiempo que pasó entreteniendo a los soldados durante la guerra, dijo que había desarrollado una pasión por el teatro. Uno de los aspectos más sorprendentes de su matrimonio fue el hecho de que habían mantenido una relación abierta desde 1954. Un matrimonio abierto era un concepto inaudito e iba en contra de todas las normas sociales de la época. Por el contrario, Shirley ha afirmado que fueron capaces de alcanzar sus objetivos con este acuerdo. Según su explicación, eran más amigos que amantes, y el hecho de que confiaran y se respetaran mutuamente les permitía estar juntos. Shirley pensaba que la razón por la que su matrimonio sobrevivió tanto tiempo fue su acuerdo abierto, a pesar de que muchos otros les habrían hecho comentarios negativos por sus decisiones. El modo en que vivían era otro aspecto peculiar de su relación. Shirley vivía y trabajaba en Estados Unidos, mientras que Steve permanecía en Japón. No permitieron que la distancia minara la relación que mantenían. Shirley ha declarado que mantenían una comunicación constante, viajaban juntos en ocasiones y se reunían siempre que podían. Es sorprendente que lo consiguieran en una época en la que no había teléfonos móviles ni internet, en la que era mucho más difícil comunicarse con personas de todo el mundo. Estuvieron casados un total de 28 años, desde 1954 hasta 1982, a pesar del estilo de vida poco ortodoxo que llevaban. A veces Shirley decía que su éxito se debía a que tenían una sólida amistad y a que se dejaban libertad el uno al otro. Shirley seguía hablando muy bien de Steve incluso después de haberse separado, refiriéndose a él como el amor de mi vida. La suya fue una de las asociaciones más inusuales de Hollywood, y aunque Steve falleció en 21, su historia sigue viva. Una relación única en Hollywood. Shirley y Elizabeth Taylor fueron mejores amigas durante más de 4 décadas, si es que eso importa cuando se habla de amistades. La peculiar costumbre que tenía Elizabeth de limpiar los suelos de Shirley era uno de los aspectos más chocantes. Una hermosa celebridad de Hollywood llamada Elizabeth disfrutaba lavando los suelos de Shirley. Cuando Elizabeth abandonó la clínica Betty Ford en 1980 y Tres acababa de terminar su tratamiento contra la adicción, ese fue el comienzo. La limpieza fue una de las actividades relacionadas con el tratamiento que ayudaron a Elizabeth a sentirse más dueña de su vida y menos ansiosa. Siguió haciéndolo después de marcharse, ya que le gustaba mucho. Shirley contaba una anécdota humorística sobre la llegada nocturna de Elizabeth con la fregona y el cubo a su casa de Malibú. Elizabeth persistió, a pesar de los intentos de Shirley por detenerla a las 2 de la madrugada. Fregando los suelos, decía, volvía a la normalidad. Elizabeth mantuvo su costumbre de fregar el suelo de Shirley 30 veces o más a lo largo de los años. Mientras Elizabeth trabajaba,
conversaban sobre la vida, sus problemas y sus aspiraciones. El hecho de que Elizabeth siguiera limpiando los pisos de Shirley hasta su muerte en 21 solo sirvió para profundizar en la particular relación que mantenían. Una actriz inspiradora. La vida de Shirley MacLaine es una inspiración por su perseverancia, ambición y extraordinaria habilidad. Finalmente ganó el Oscar en 1980 y 4 Stato después de haber perdido 4 veces seguidas. Su interpretación de Aurora Greenway en la película Terms of Endearment fue espectacular. Sin embargo, los acontecimientos de fondo no fueron menos espectaculares. Como coprotagonistas, Shirley y Deborah Winger mantenían una tensa relación. Algunos incluso dicen que llegaron a las manos durante el rodaje. Sin embargo, la película fue un éxito rotundo, ya que los roces entre las dos actrices dieron profundidad a sus personajes de madre e hija. «Me lo merezco», dijo Shirley al coger su Oscar. Era su forma de expresar que todo el esfuerzo realizado a lo largo de los años había merecido la pena. Esta victoria supuso un punto de inflexión en su carrera, aunque anteriormente había recibido nominaciones por películas como El apartamento y The Turning Point. Actuar no fue la primera carrera de Shirley. Su carrera en Broadway comenzó con el baile. Actuó en 1954 como una de las coristas del musical The Pajama Game. Shirley tuvo que sustituir a la actriz principal lesionada una noche. Hal B. Wallace, un importante productor de Hollywood, vio su talento y le hizo un contrato. Sweet Charity, en la que interpretaba a Charity Hope Valentine, puso de manifiesto sus excepcionales dotes para el baile. En las representaciones de Big Spender y otras conocidas rutinas de baile, demostró a la perfección sus dotes de actriz y bailarina. Shirley, sin embargo, no era solo un musical. Su conmovedora interpretación en El apartamento le valió un BAFTA. Fue excepcional en Hollywood por su versatilidad. Podía interpretar papeles cómicos, trágicos o musicales. En los años 70, Shirley emprendió una nueva aventura. Como memoria de su estancia en China, produjo un documental titulado The Other Half of the Sky, la otra mitad del cielo. Aunque era una tarea desconocida, la llevó a cabo con éxito. Shirley y muchas otras mujeres norteamericanas emprendieron un inusual viaje a China en 1970 y 3T, y la película siguió su periplo. Este hecho era significativo, ya que China estaba cerrada al mundo exterior en aquella época. Temas como la sanidad y la educación formaban parte de la vida cotidiana de las mujeres chinas. Shirley hizo algo más que ponerse delante de la cámara. Charlando con los demás, expresó sus opiniones y preguntó por las de los demás. Fue una prueba de que podría tener éxito en otros campos aparte de la actuación, porque la película recibió una nominación al Oscar al mejor documental. Shirley sentía un profundo afecto por la interpretación incluso después de su meteórico ascenso al estrellato de Hollywood. Aunque debutó en Broadway en 1953, su carrera despegó realmente con The Pajama Game. A partir de entonces, se dedicó a desarrollar espectáculos en los que actuaba sola, cantando y bailando para el público. Para demostrar su ilimitada energía y habilidad, una vez bailó sin parar durante 45 minutos. En 2012, Shirley regresó a Broadway con Masterclass, a pesar de sus 78 años. Demostró a todo el mundo que su habilidad y velocidad no se veían afectadas por el paso del tiempo. Shirley MacLaine tiene una increíble historia llena de decisiones audaces. Apoyó con entusiasmo la candidatura de George McGovern a la presidencia en 1970, y Las Mujeres de las Estrellas para McGovern-Shriver fue un acto multitudinario que organizó en el Madison Square Garden justo 11 días antes de las elecciones. Música, baile y apariciones de personajes famosos formaban parte del programa de variedades femenino. Shirley no tardó en aprovechar la oportunidad cuando se enteró de que los republicanos habían cancelado su reserva en el local. A pesar de tener poco más de 2 semanas para organizarlo, consiguió reunirlo todo. Como acomodadora, Tina Sinatra incluso echó una mano. Su padre, Frank,
era partidario de Nixon. Mucha gente disfrutó del espectáculo. A todos los asistentes les pareció fantástico y no paraban de hablar maravillas de él. Y Shirley aún no había terminado. Con la ayuda de su hermano Warren Beatty, asistió a los conciertos de McGovern y donó una importante suma de su propio dinero, más de $1 millón en valor actual, a la campaña. Su agencia se irritaba porque rechazaba papeles de actriz por estar demasiado preocupada por la política. Mientras McGovern y su equipo estaban en Dakota del Sur, la noche de las elecciones, Shirley estaba en otra parte. La victoria de Nixon le destrozó el corazón. Ella la describió como la noche política más trágica de su vida en Estados Unidos. Después de dejar la política, Shirley vivió más aventuras. Su propiedad de Nuevo México ha sido escenario de varios sucesos extraños y asombrosos, satisfaciendo su fascinación de toda la vida por lo desconocido. Cuando compró el rancho, hace más de 20 años, buscaba un lugar donde refugiarse del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. El paisaje es impresionante, con montañas y acantilados en los que incluso la célebre artista Georgia O'Keeffe encontró inspiración. Allí, Shirley construyó un laberinto de piedra que utiliza para dar paseos contemplativos. Así se relaja y se siente más en armonía con la naturaleza. Pero lo más notable son los avistamientos de ovnis en su rancho. Shirley cree que ha visto extraterrestres tras ver luces en el cielo. Bromeó diciendo que los extraterrestres utilizarían Internet si existieran e incluso lanzó un sitio web para compartir sus aventuras. Habló de la vida extraterrestre y de sus 1952 avistamientos de ovnis en Washington, D.C., en un libro que publicó entonces. Shirley comparte la creencia en la reencarnación. Afirma haber asumido varias identidades, como la de una atlante, una pirata con una sola pierna y una princesa india que habla como un elefante. Aunque sus anécdotas suelen hacer reír a los demás, a ella no le importa. Incluso bromea al respecto, afirmando que está encantada de dar de comer a Jay Leno y a otros cómicos. ¿Cuál de las revelaciones de Shirley te ha sorprendido más? ¿Cuál es tu opinión general sobre su increíble viaje por el viejo Hollywood? Comparte tus impresiones en los comentarios. Estamos deseando leerlas. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más historias que profundizan en las vidas de tus leyendas favoritas.